pues mientras se carga la presentación, buenas tardes a todos. Nada, yo efectivamente soy abogado, ya lo siento, o sea, abogado y después de comer igual me enrollo un poco. Voy a intentar que no. Voy a intentar que no sea así. Nada, la verdad es que yo me dedico a estos temas de derecho de la tecnología y la verdad es que es un ámbito apasionante. Lo bueno es que nunca, cuando crees que ya, digamos, has conseguido estar alineado con la regulación, enseguida ya te cambian el paso y te ponen nueva regulación, ¿no? Lo cual a veces es para bien, a veces para menos bien. En el tema que nos ocupa hoy, o el del que os voy a hablar, que es de firma electrónica, de administración electrónica, etcétera, pues yo creo que los progresos que estamos viendo en general, ahora lo juzgaréis vosotros, pero en general yo creo que son positivos, son para bien, aunque supongo que desde el lado de la universidad también no deja de ser un elemento de presión adicional que hace que ninguno de los que estamos haciendo lo que hacemos nos podamos acomodar, ¿no? La tecnología tiene esa virtud y ese inconveniente, ¿no? Antes de empezar, quería simplemente hacer una pregunta. De las universidades que estáis aquí, ¿cuáles de vosotros tenéis un proceso que permita la matriculación online de manera plena? Es decir, no solo el preregistro, sino el 100% de la matriculación online. Si podéis levantar la mano. Bien. No, la verdad es que es muy positivo, o sea, es una gran mayoría. ¿Cuáles de vosotros permitís obtener un certificado de notas electrónicamente? Bueno, unos poquitos menos. O sea, yo creo que aún así, la verdad es que también es impresionante. O sea, yo creo que eso significa que todavía nos queda recorrido, es decir, que todavía hay cosas que se pueden hacer en el ámbito de la administración electrónica aplicada a la universidad, entendido además como universidad pública o universidad privada. Obviamente, muchas veces el sector público, pues con sus condicionantes y sus limitaciones jurídicas, y vuelvo aquí a sacar la vertiente de abogado, pues a veces marca el camino, ¿no? Y en estos temas de administración electrónica yo creo que está ayudando muchas veces a las entidades privadas a tener una cierta referencia en cómo cumplir con determinados procesos, ¿no? Yo creo que probablemente ese camino hacia lo electrónico pues es casi indefinido, es decir, siempre hay algo más que hacer, pero es verdad que corresponde un poco a hacer una cierta autocrítica y valorar en qué posición estamos. Y sobre todo ver el por qué, ¿no? Que es un poco también lo que voy a tratar de analizar en la presentación, ¿no? ¿Por qué estamos hablando tanto de e-government o de administración electrónica? ¿Dónde están los beneficios? Que es algo que quizá históricamente hemos hablado, ¿no? Pues beneficios en el sentido de que se permite una mejor comunicación con el ciudadano, o en este caso con la comunidad universitaria. Permite simplificar procedimientos que muchas veces pues, venían de antaño y eran muy burocráticos, permite incrementar la eficiencia y la productividad en un momento donde pues, cada vez tenemos menos recursos para hacer las cosas, ayuda a generar transparencia y mecanismos de control sobre la función pública, sobre la gestión de lo público, puede permitir una mayor implicación del usuario. Y, bueno, pues en definitiva, en la medida en que eliminemos papel, pues también es un elemento ecológico o de mejora del medio ambiente, ¿no? Pero esto, os decía, la verdad es que se habla mucho y a veces parecen palabras huecas. También es importante hablar de dónde están los problemas, ¿no? Dónde están los riesgos, ¿no? Yo, últimamente, como abogado, estoy observando desde hace un tiempo. En España tenemos una ley de administración electrónica fuerte desde el año 2007, que colocaba supuestamente el ciudadano en el centro. También estoy empezando a notar cómo las administraciones públicas están utilizando esa capacidad de acceso a la información en contra del ciudadano y en su propio beneficio. Es decir, y esto también es algo que tenemos que tener presente. A mí me llegan de repente requerimientos de administraciones públicas a clientes míos haciendo peticiones masivas de información sobre ciudadanos. Y dice, quiero saber, por ejemplo, de todos estos ciudadanos, qué inmuebles tienen a su nombre o qué cosas tienen registradas, con el objetivo de, en vez de hacer investigaciones individuo a individuo, decir, bueno, pues voy a hacer una causa general y voy a investigar a todo el mundo para detectar posibles infracciones.
no pensemos que esto es irreal porque pasa todos los días y no hace falta irse a la NSA, ni irse a Estados Unidos, ni hablar de Snowden para detectar riesgos para la privacidad de las personas y riesgos para, digamos, el derecho a tener un procedimiento administrativo, judicial, con las debidas garantías jurídicas. La tecnología es un riesgo y también lo es en el ámbito de la administración pública y probablemente es algo que debemos tener presente, ¿no? Hay un riesgo de vigilancia excesiva y también hay un riesgo de que toda esa inversión que estamos haciendo en tecnología, en este caso en el ámbito de las administraciones, pues sea una inversión mal utilizada muchas veces, ¿no? A veces por criterios políticos, a veces por criterios de oportunidad, no hacemos una valoración real de el retorno que puede suponer para la propia comunidad universitaria esa inversión. Como vais a ver ahora un poco en los documentos que os voy a, las siguientes diapositivas, la información que os voy a presentar, la tendencia es a colocar al usuario en el centro, es decir, por supuesto que a nosotros nos viene muy bien tener determinadas tecnologías que nos ahorren costes, que nos hagan gestionar más eficientemente nuestra actividad, pero si no tenemos un foco, pues probablemente demos un poco bandazos y nos vayamos de un lado para otro. Lo que dice el mercado, lo que dicen las tendencias es que ese foco tiene que ser el ciudadano en el caso del e-government y probablemente en el caso de las universidades tiene que ser el propio estudiante o la comunidad universitaria, ¿no? Luego, como último riesgo, sí que creo que también un determinado modelo de administración electrónica genera un falso modelo de transparencia. A veces parece que porque está en formato electrónico está todo lo que debe estar y no necesariamente es así, ¿no? Y a veces pues no hay, hacemos un paso del papel a lo electrónico, heredando los fallos o los defectos del papel, ¿no? Y entonces cada vez vemos más burocracia electrónica y realmente esto es un hecho preocupante porque pues parece que no estamos cambiando demasiadas cosas, ¿no? Pero visto un poco dónde están los riesgos, dónde están las oportunidades, también tiene sentido a lo mejor ver dónde estamos nosotros, dónde estamos cada uno de los países, cada una de las administraciones que están intentando avanzar en el ámbito de la administración electrónica. En ese sentido hay un estudio bastante útil, que aunque bueno, no es del año 2012, pero que periódicamente se actualiza, la última encuesta que ha hecho Naciones Unidas sobre el nivel de desarrollo de e-government, aporta información interesante. Uno de los focos también es decir, bueno, en un momento de crisis como es este que estamos viviendo aproximadamente desde el año 2008, una tendencia natural en muchas administraciones públicas es decir, bueno, vamos a parar esto de la administración electrónica porque esto es muy caro y no tenemos dinero, ¿no? Y eso es, quizá, pues como en todas las organizaciones, siempre hay sujetos que se agarran a intentar no tener que gestionar el cambio, no tener que evolucionar, y cuando llega un elemento como la crisis económica, pues ayuda mucho a decir, no cambiemos nada. Pero detrás de esto hay una razón real, es decir, probablemente no, o sea, probablemente, y esto es un poco lo que dice este informe de Naciones Unidas, es decir, si algo tiene de bueno la tecnología es que permite una reducción de costes. Y si algo tiene sentido en un momento de crisis implantar y aplicar, es precisamente la tecnología, ¿no? Y en este ámbito, yo creo que en el caso específico de España tenemos un condicionante, que es que cuando se aprobó la Ley de Administración Electrónica en 2007, decía para las comunidades autónomas esto es obligatorio, pero siempre y cuando haya capacidad presupuestaria suficiente. Lo que nos llevó a pensar, es decir, bueno, y ahí tengo la puerta trasera para no cambiar, ¿no? Bueno, esto no está siendo así en otros territorios y tanto es así que si veis un poco el ranking que os he puesto a mano derecha del grado de desarrollo que Naciones Unidas entiende que existe en cuanto a e-government en distintos países, bueno, pues España no está ahí, aunque hay países muy importantes, muchos son de Europa, Estados Unidos obviamente también está dentro de la cabeza, pero por ejemplo sorprende Corea, ¿no? Que es un país que desde hace muchos años está apostando muy fuerte por la administración electrónica y está consiguiendo grandes eficiencias gracias a su modelo de administración, ¿no? Bueno, uno de los elementos clave de por qué todos esos países están al frente, si veis las diferencias de nota que alcanzan esos países son mínimas entre ellos. Uno de los elementos clave es que han sido capaces de integrar servicios
independientemente de qué administración en concreto les esté dando ese servicio. Es decir, lo que os decía antes, colocan al ciudadano en el centro y se ponen de acuerdo internamente entre ellos para tener un one-stop shop portal, ¿no? De tal manera que el ciudadano va a una administración, la que sea, y teletramita con ella de manera única, sin necesidad de tener que ir a 1000 ventanillas. Yo cuando lo traslado a mi experiencia práctica, me acuerdo de, hace años estuve ayudando a las cámaras de comercio con el proyecto de ventanilla única empresarial, y entonces lo más que en esa época conseguimos es colocar en una misma habitación, para poder crear una empresa, colocar en una misma habitación todas las ventanillas. Es decir, eso es a lo máximo que llegamos, ¿no? Y entonces el ciudadano podía ir cambiándose de la ventanilla de la agencia tributaria a la ventanilla del notario, a la ventanilla de la Cámara de Comercio, pero poco más, ¿no? Creo que seguimos así, lamentablemente creo que seguimos así. Lo que pasa es que ahora, en vez de en un formato físico, en un formato electrónico, pero tenemos mucho recorrido de mejora, ¿no? Retos, por hablar de retos también, aparte de los que os estoy comentando, yo creo que hay un reto clave para poder conseguir todo eso, esa integridad, es el tener un mecanismo de identificar al ciudadano único y válido para todas las administraciones, para las distintas administraciones que se relacionan con ese ciudadano. La Unión Europea es muy consciente de eso y los avances a nivel regulatorio que os voy a comentar ahora van en esa línea, ¿no? Pero por supuesto también hay retos por detrás más de tipo tecnológico. Las empresas mayoritariamente, masivamente estamos migrando hacia el cloud computing por la eficiencia de coste que supone. Jurídicamente no es fácil, también hay cuestiones complejas importantes, pero es un camino que parece que no nos queda más remedio que recorrer. Y yo os animo también a hacer los deberes en ese sentido y ir por ese camino, no de una manera inconsciente, porque a veces muchas entidades van hacia el cloud computing solo pensando en lo que se ahorran, pero no son conscientes también desde un punto de vista jurídico los riesgos que se están corriendo. Hay una forma de ir hacia el cloud computing, yo diría, teniendo en cuenta todos los factores, ¿no? Por supuesto, Big Data entendido como la capacidad de proceso que hoy en día tenemos, que no existía hasta hace muy poquito y que es un arma, digamos, va a ser la fuente de innovación que exista, casi el filón que vamos a tener en los próximos años para innovar, hacer nuevas cosas. Quizá probablemente en el ámbito de la universidad esto esté más orientado hacia la parte de investigación, pero digamos las vertientes del Big Data son inmensas, ¿no? En el ámbito europeo, por tener un poco una referencia a nivel legislativa, aunque bueno, podríamos hablar también de otros territorios, pero estamos en Europa y yo creo que puede ser algo interesante como referencia, hay un plan de acción en el marco del e-government muy importante que está integrado dentro del programa Europa 2020, donde se ha desarrollado una agenda digital para Europa y donde hay una partida específica para servicios públicos. Dentro de esa partida existen varias líneas de trabajo, una de ellas está muy orientada hacia la identidad digital y a todo lo que estamos hablando en estas jornadas, y hay otras acciones como pueden ser programas pilotos, como pueden ser proyectos de participación ciudadana, de Open Government, estudios específicos. Uno de esos programas que está desarrollando la Unión Europea es el programa STORC, que muchos conoceréis porque además hay universidades que están implicadas en ese proyecto. STORC tenía una fase 1 y ahora estamos en STORC 2.0, donde bueno, el concepto básicamente es crear un entorno único de identificación digital dentro de la Unión Europea. En STORC 2 el avance que se ha dado es que se permite la identificación no solo de individuos, sino también de entidades jurídicas y de representantes legales de esas entidades jurídicas, y va muy alineado, digamos que sería como la vertiente tecnológica de lo que el futuro reglamento de identidad digital está desarrollando, está poniendo en marcha, ¿no? Básicamente ese nuevo, por entrar en ese reglamento, deciros que ahora mismo, desde el 3 de abril, es decir, muy reciente, ha habido un acuerdo a nivel de la Unión Europea sobre el texto definitivo que tendrá el reglamento de firma electrónica. Bueno, mal dicho, porque sustituye a la directiva de firma electrónica, pero no se va a llamar de firma electrónica, va a ser un reglamento de identidad digital y servicios de confianza. Es decir, se abandona como único medio
la firma electrónica para conseguir una identificación con garantías jurídicas, y se va a un enfoque mucho más flexible, mucho más amplio, donde lo que se regula es la identidad digital, ¿no? Bueno, eso afecta, digamos, va a afectar de manera clara a todo el entorno de seguridad, por decirlo de alguna manera, que existe en la Unión Europea. Yo creo que la filosofía no es limitativa, sino todo lo contrario. Es decir, ahora, por ejemplo, muchos nos planteamos, ¿puedo identificar a un alumno con su cuenta de Facebook, por ejemplo, con su token ID de Facebook? ¿Esto tiene valor jurídico? ¿No lo tiene? Es decir, pues ese tipo de cuestiones son las que va a responder el nuevo reglamento de firma electrónica, en la línea de que, con distintos niveles de seguridad, obviamente, pero haya varias formas de identificar al alumno y de conseguir su vinculación, ¿no? Algunos aspectos clave, es decir, la regulación define muchas cosas, pero me quería detener en algunos en concreto. Por ejemplo, se dice que la identificación electrónica va a afectar no solo a personas físicas, como decía antes la directiva, sino que también va a afectar a personas jurídicas y a representantes de esas personas jurídicas, ¿no? Y también se crea un concepto se modifica el concepto de firma electrónica avanzada, diciendo que no necesariamente tiene que estar bajo el exclusivo control físico del firmante, sino dice con un alto nivel de confianza que esa firma tiene que estar bajo su control. Eso, a mi juicio, lo que abre la puerta es precisamente a cosas que ya desde las administraciones públicas y desde las universidades están impulsando, como es la firma electrónica centralizada, ¿no? Es decir, que no necesariamente el certificado digital tiene que estar en un chip. El chip puede ser un mecanismo de autenticación, el certificado, la tarjeta puede ser un mecanismo de autenticación fuerte, necesario, el certificado puede estar en un servidor. Eso sí, el servidor tiene que tener unas determinadas garantías de seguridad, ¿no? Se abre además la regulación a lo que se llama servicios de confianza, y ahí se mete no solo firmas electrónicas, sino sellos electrónicos, time stamping, certificados de servidor, es decir, se regula todo el escenario que tiene que ver con la firma electrónica, ¿no? Con esa idea, es decir, ¿no? Con la idea de que no se le nieguen efectos jurídicos por el mero hecho de que venga en formato electrónico, y por tanto va a ser un guiño a los jueces para que le den validez a este tipo de tecnologías, ¿no? En cuanto, digamos, al modelo europeo, la medida que ha adoptado Bruselas es que esto debía ser un reglamento y no una directiva. ¿Por qué? Porque la directiva lo que ha servido es, como en muchos otros ámbitos, para crear reinos de taifas, es decir, para que al final la implementación que se ha hecho de la regulación de firma electrónica en cada país de la Unión Europea es tan distinta que no permite la interoperabilidad. Esto, Bruselas, la Comisión, lo quiere romper haciendo un reglamento. Eso significa que va a ser de aplicación directa, que no necesita ser traspuesto por las legislaciones de cada uno de los países, y que además no vamos a tener que esperar 2 años a que entre en vigor. Es decir, probablemente a finales de este mes este reglamento ya va a estar publicado y tendrá un plazo de entrada en vigor muy corto, con lo cual vamos a ver sus efectos de manera inmediata, ¿no? Y va a haber cambios significativos. En ese contexto, lo que fundamentalmente regula el reglamento es que un medio de identificación digital que sea válido y que sea reconocido por un gobierno de un país de la Unión Europea tiene que ser, con determinadas características, circunstancias, igualmente válido en cualquier otro país de la Unión Europea. Y va a haber organismos dedicados específicamente a ello, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Se van a establecer además regímenes de responsabilidad, ¿no?, entre las distintas administraciones. Y cada medio de identificación tendrá 3 niveles: bajo, significativo o importante, y alto. La Comisión Europea se da un plazo, que será probablemente de aquí al 2015, para desarrollar los estándares técnicos para detallar qué significa cada uno de esos niveles, ¿no? Y se establece un mecanismo: cuando se produzca un fallo de seguridad, pues cada administración deberá notificarlo a las otras y deberá revocar esos mecanismos de identidad digital. Se establece un mecanismo de interoperabilidad, como os decía, se crean cuerpos supervisores, y todo se va a basar en unas listas de confianza que serán al modo de @firma, que muchos conocéis,
pues serán las que funcionen, pero con distintos medios de identificación, con entornos de identificación federada, es decir, con un marco más amplio que cubrirá otros tipos de servicios, e incluso donde existirá un sello de confianza que llevará la etiqueta Unión Europea, donde se van a desarrollar igual los requisitos que deberá tener este sello, pero donde las entidades que usen esos medios de identificación digital, poniendo ese sello, transmitirán al usuario una percepción de confianza. Yo creo que esto también pues es un elemento que yo creo que puede ayudar también al impulso al desarrollo. Como conclusiones, y por no extenderme, bueno, yo creo que es una regulación digamos que abarca servicios que estábamos empezando a utilizar o que ya estábamos utilizando en algunos casos de manera masiva, pero si la cobertura clara de si eso era válido o no era válido, iba a ser aceptado por un juez o no. Por ejemplo, notificaciones electrónicas, es decir, puedo yo notificar a un señor que, digamos, que le he pasado al cobro un determinado pago y si lo hago solo por medios electrónicos va a ser válido. Bueno, pues todavía en ese ámbito nos estábamos apoyando en que un juez, el que fuera, dijera, bueno, esto es válido o no es válido. Este marco jurídico lo que le va a dar es un respaldo y un refuerzo a todo ese tipo de mecanismos de comunicación electrónica donde la identidad va a ser un elemento clave. Y por otra parte, pues al final lo que parece es que es un modelo flexible a nivel conceptual, es decir, el reglamento no entra en detalle. Por supuesto, no hay compromisos tecnológicos, no habla de formas de hacer las cosas, es muy conceptual, aunque yo os diría que también, precisamente por esa capa muy conceptual, delega mucho en actos de desarrollo de la propia Comisión el cómo luego se aplique en la práctica. Es decir, la Comisión Europea va a tener una gran capacidad para definir estándares, para interpretar criterios de cumplimiento de esta regulación y, por tanto, pues se va a elaborar posiblemente casi una especie de jurisprudencia europea sobre esta cuestión. La ventaja es que antes teníamos en el fondo lo mismo, pero país a país, y ahora lo tendremos unificado. Entonces, va a haber una mayor coordinación, pero también va a haber una mayor centralización. Esto significa, de alguna manera, que todo lo que hemos hecho hasta ahora en firma electrónica o en identidad digital no va a dejar de ser válido, pero sí que hay que replanteárselo. Sí que va a haber un nuevo marco jurídico que nos va a generar en la mayoría de los casos oportunidades nuevas. Es decir, esto de, oye, esta firma no me vale porque no cumple con la ley, pues habrá que revisitarlo, porque a lo mejor ahora sí cumple, o al revés. Y desde ese punto de vista, lo que sí os animo es que, bueno, creo que es un fantástico momento para darle un empujón a la identidad digital, no porque sea un fin en sí mismo, sino porque es un mecanismo para cumplir con ese objetivo de estar más cerca del usuario y darle una forma de acceso donde para él sea absolutamente automático el llegar al servicio. Es decir, si el usuario entra por un iPad y no tiene ninguna tarjeta, pues probablemente podemos darle hoy por hoy con esta futura regulación un mecanismo de confianza, de garantía equivalente al que antes le estábamos dando en papel o utilizando tecnologías más limitativas. Y en ese proceso, deciros que, bueno, pues mi despacho, Baker McKenzie, tiene un acuerdo a nivel global con el Santander para dar soporte a las universidades a través de los convenios que el propio banco tiene con las universidades y que, bueno, pues que en la medida en que tengáis alguna inquietud legal, alguna necesidad en los proyectos en los que os embarquéis en los próximos meses o en los que ya estéis en marcha, pues podéis contar con la ayuda de Baker a través de la colaboración que ofrece el banco. Nada más, muchas gracias.